Eh, se esté viendo ya en proyección las diapositivas, por favor. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Les comentaba, compañeros, ¿se nota ya la proyección en torno a la presentación o a las diapositivas? Sí se ve, Eli. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos entonces de trabajo para el día 2? Para este día tenemos algunas generalidades nuevamente en torno a la comunicación efectiva, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir también de esta misma manera introduciendo algunos términos, ¿verdad? Que yo considero es importante los vayamos trabajando a través de diversas dinámicas. Para el día de hoy tengo proyectado, ¿verdad?, hacer el abordaje también en torno a unos pequeños videos que tengo por ahí, ¿verdad? Bueno, veamos entonces, voy a comenzar la proyección de pantalla de manera mucho más grande para que nos podamos ver ahí mucho mejor. Listo. Ok, generalidades entonces de la comunicación efectiva. Hablábamos en la primera parte, ¿verdad? En la primera reunión que tuvimos, en torno a que como seres humanos no podemos ser personas que nos aislemos, sino que siempre estamos en un constante comunicarnos, dialogar, ¿verdad? Con otras personas. Ahora bien, es importante entonces que este tipo de términos podamos irlo teniendo bastante en claro también, ¿verdad? Porque bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Que yo intente de repente dialogar con una persona versus a que yo intente comunicarme con otra persona. Hablábamos un poco acerca de que a nivel de evolución, ¿verdad? El ser humano ha tenido también esa necesidad de poder comunicarse con otras personas, ¿verdad? Para poder suplir en este sentido necesidades, ¿verdad? Como un ser social, hemos tenido esta necesidad, ¿verdad? Y que a partir de eso, entonces, precisamente como humanidad es que nos hemos permitido evolucionar. Hablábamos un poco también en torno a los roles que en la edad primitiva tuvimos que asumir cada uno de los sexos, ¿verdad? En torno a que a uno, pues se le asignó el tener que ir de repente, ¿verdad? A hacer labores relacionadas a la caza, a la pesca, a poder conseguir el alimento necesario, ¿verdad? Para la subsistencia. Mientras que para otro sexo, ¿verdad? En el caso del sexo femenino, pues se nos asignó un poco más el cuidado y la crianza, ¿verdad? De la cría, ¿verdad? El poder dedicarnos más a las labores del hogar, ¿verdad? Más a aspectos, por ejemplo, de recolección de frutas o agricultura, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, tuvimos ahí a bien la necesidad de ambos ir desarrollando también de manera evolutiva diferentes tipos de habilidades, ¿verdad? Y esto, pues entonces por lógica, nos ha pasado una factura, como digo yo, ¿verdad? Nos ha venido a pasar una factura, ya que nosotros podríamos llegar a creer que tanto el hombre como la mujer nos comunicamos de la misma manera, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, no, pero si todos hablamos, ¿verdad? Todos tenemos de repente algún idioma en la cual nos podemos expresar y nos podemos dar a entender. Pero realmente la necesidad que hay al momento de comunicarnos definitivamente son diferentes, ¿verdad? Tanto para las mujeres como para los hombres, ¿verdad? Y la manera en la que nosotros lo hacemos también es totalmente diferente, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotras solemos comunicarnos más, ¿verdad? Con aspectos en torno a, nosotros sí somos más comunicativas en torno al lenguaje, ¿verdad? Mientras que los hombres son mucho más comunicativos en torno a imágenes, ¿verdad? Es decir, para ellos su cerebro procesa mejor todos aquellos aspectos y todos aquellos elementos que tengan que ver
con imágenes, proyecciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mientras que para nosotros, ¿verdad? Es mucho más fácil en este sentido poder comunicarnos a través de argumentos. Entonces, tips para los, para los caballeros que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Si usted desea conquistar una dama, ¿verdad? En el argot popular se diría, ¿verdad? Perdón por la expresión, ¿verdad? Si alguien lo ofende, pero bueno, en el argot popular se diría, métale casaca, ¿verdad? Yo lo llamaría, ¿verdad? Yo lo llamaría en este sentido, eh, pues usted convénzala a través del oído, ¿verdad? Dicen por ahí algunas teorías que en el caso nuestro, nuestra parte más sensible es precisamente el oído, ¿verdad? Y en el caso de los compañeros varones, ¿verdad? La forma de conquistarlos a ellos es de forma más visual, ¿verdad? De alguna manera se sienten mucho más atraídos hacia la figura femenina, ¿verdad? En torno a las formas, las figuras, ¿verdad? Si la mujer tiene, por ejemplo, un poquito ensanchadas las caderas, ¿verdad? Entonces eso a él le da la pauta en torno a que puede ser una mujer, ¿verdad? Apta para reproducirse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces eso también hace parte, ¿verdad? De muchas formas en las que nosotros pues coqueteamos, nos relacionamos, ¿verdad? Con otras personas, etcétera. Pero bueno, esto de alguna manera de ese entorno bastante primitivo, ¿verdad? Pero también esta evolución ha ido ocurriendo en torno a el ámbito laboral, ¿verdad? Antiguamente, pues todos sabemos, ¿verdad? Había únicamente una orden en la que un patrón lo daba y el empleado tenía que acatar esa orden y cúmplase, ¿verdad? Hoy en día las empresas tienen mayor apertura, ¿verdad? El diálogo, la comunicación es mucho más extensa, es cara a cara. Yo no necesito muchas veces, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Saltarme tantos procesos, esperar hasta que alguna vez venga por ahí alguien de recursos humanos, ¿verdad? Y me quiere escuchar, qué es lo que yo necesito, cubrir mis necesidades en ese sentido, sino que bueno, ahora con el tema de la tecnología es mucho más fácil, ¿verdad? A través de un mensaje, de repente un correo electrónico, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos ha permitido también en el área laboral que nosotros no solo nos podamos comunicar con los subalternos, con los pares, ¿verdad? Sino también con los superiores, ¿verdad? De igual manera, la comunicación se ha hecho tan importante en torno a que nos podemos comunicar también con nuestros clientes, ¿verdad? O con nuestros proveedores. Y de esta manera, entonces, hacer que nuestro producto en este sentido se vaya posicionando también en el mercado laboral. Nos ha permitido crear alianzas, ¿verdad? Diversificarnos en torno al producto. Hoy en día un determinado producto no necesariamente tiene que ser, acaparar, perdón, el mercado local. Hoy en día nos podemos expandir, ¿verdad? Hoy en día es mucho más fácil, por ejemplo, cruzar esas barreras en torno al idioma y poder entonces ampliarlo, ¿verdad? Globalizar en este sentido. Bueno, esto simplemente como algunas generalidades en torno a el aspecto de la comunicación dentro de lo laboral. Tranquilos que más adelante vamos a ir ahondando un poco más en aspectos mucho más claros y mucho más específicos. Muy bien, ahora entonces paso, estimados, a un aspecto importante. Me quiero detener aquí en torno a que vamos a tratar de hacer el espacio de llenar el formulario, ¿verdad? Ya en breves momentos yo les voy a tratar de colocar a ustedes ahí en el chat el enlace para que ustedes puedan ir llenando el formulario. Esto me permite a mí, ¿verdad? Un formulario de conocimientos previos. Esto me permite a mí, valga la redundancia de palabras, conocer precisamente qué es lo que usted maneja en torno a el tema de comunicación efectiva. Dos, dentro del formulario, yo a usted de igual manera le pregunto que si hay algún tema que le gustaría que ampliáramos, ¿verdad? Hágamelo saber a través de... Y de igual manera, yo le consulto, ¿verdad? En torno a algunos términos básicos para mí, que quiero también tener yo una idea de qué también los maneja usted o no.
Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y justo ayer me tomé la molestia de revisarlo. Hasta el día de hoy solamente hay 16 formularios llenos, ¿sí? Así que les voy a pedir, por favor, ¿verdad? Que si hay alguien que todavía no lo ha llenado, lo pueda hacer entonces durante el transcurso de, el proceso formativo, ya que no le va a tomar mayor tiempo. La primera parte del formulario está diseñado en torno a que usted me va a colocar algunos datos de índole general, nombre, edad, ¿verdad? Cargo que ocupa, etcétera, ¿sí? De igual manera, en la siguiente parte, ¿verdad? En la segunda parte del formulario, pues entonces ahí yo le realizo a usted preguntas mucho más específicas y esas son las que verdaderamente me interesa que usted me pueda contestar. Entonces, esto simplemente como un pequeño recordatorio para que en el transcurso de esta mañanita, ¿verdad? De esta mañana, me pueda usted terminar de llenar ese formulario, ¿ok? Y en breve yo le hago llegar a través del chat el enlace para que usted, si aún no lo ha llenado, ojo, si aún no lo ha llenado, lo pueda hacer entonces. Bien, ya entonces que les he recordado esto del formulario, pasemos entonces a evaluar qué fue o qué es lo que recordamos en torno al día 1. Aquí voy a pedir entonces que en la medida de sus posibilidades usted me abra el micrófono porque sí me gustaría poder escucharlos. Yo acá le estoy dando simplemente una pequeña ayudadita, ¿verdad? Un pequeño, un pequeño empujoncito, ¿verdad? He colocado entonces en la proyección diferentes términos, ¿verdad? En torno a aspectos que trabajamos el día 1. Pero me gustaría, ¿verdad? Que ustedes me dijeran qué fue lo que realmente entendieron o qué fue lo que realmente aprendieron en torno a estos términos que están ahí. 2, si hubiese alguna otra idea, ¿verdad? Que quedó fija en usted y no aparece, de igual manera, siéntase en la libertad de poder plantearlo a continuación, ¿sí? Creo que por aquí alguien me levantaba la mano. Veamos por acá. ¿No? ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, si continuemos con la dinámica de acá. Veamos entonces, o lo hago de manera democrática. Para saber si están despiertos el día de hoy. Vamos a ver. Veamos entonces. ¿Alguien quiere comentarme si recuerda alguno de estos términos y qué fue lo que vimos de ellos en la sesión número 1? Les escucho. Por ejemplo, en el tema de la empatía, ¿verdad? Hablábamos acerca de pues, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Y no hacerse como que la indiferencia ante situaciones que puedan suceder en nuestro día a día, o como por ejemplo, mencionar, ¿verdad? En un departamento y decir... no, pues ese no es mi trabajo, ¿verdad? Ese es el trabajo de Pedro, que él vea cómo lo resuelve, cómo lo soluciona. Pero la situación es que podamos trabajar en equipo, ¿verdad? Que tengamos comunicación, que pidamos ayuda, ¿verdad? Ya sea, y sobre todo comunicarnos con nuestro jefe si algo no entendimos, si no tenemos claras las, por decir así, las directrices, ¿verdad? Y que también que como jefes podamos tener esa apertura, ¿verdad? De reconocer si nos equivocamos y decir, sí, porque a veces pasa, ¿verdad? Que yo puedo dar una directriz y yo como subordinada puedo hacerla tal cual, ¿verdad? Con los lineamientos que se me dio, pero poder hacer que como jefe diga, no, pero yo no se lo dije así, ¿verdad? Pero cómo yo voy a tomar una decisión, ¿verdad? Si que el jefe me diga que la haga o que yo pueda tomar acción sobre eso. Entonces, el poder comunicarnos abiertamente de manera efectiva, tal cual es la formación que estamos recibiendo,
y tanto jefes como equipo de trabajo podamos tener esa apertura, ¿verdad? Decir, bueno, pues si yo me equivoqué en la directriz que di, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero aceptarlo, ¿verdad? No que si no, no lo dije así, ¿verdad? Entonces, utilizar esa parte, tanto la empatía en ponernos en el lugar de la otra persona y tener esa buena comunicación y esa apertura de que pues si nos equivocamos, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? En ese sentido. Justo así, tal cual, ¿verdad? Gracias, Ruth, por recordarnos justo esta parte, ¿verdad? En torno al elemento de la empatía, ¿verdad? Pues Ruth ya comentaba algunas situaciones acá. Me parece muy correcto, ¿verdad? Lo que ella mencionaba. Pero también es importante recordar que en el caso de la empatía, nosotros siempre se nos suele decir, póngase en el lugar y en el zapato de la otra persona. A ver, yo quiero hacerle una pregunta para que podamos ir entendiendo cómo funciona esto. Por ejemplo, Jorge Mejía. ¿Está por aquí, Jorge? Sí, buenos días. Muy bien. Jorge, ¿usted qué número calza? 9:30. 9:30, gracias. Y vamos a ver, está por acá Carlos González. ¿Se encuentra por acá Carlos González? Y preguntarle entonces a Carlos, por ejemplo, también, ¿verdad? La pregunta que le hacía al compañero anteriormente. ¿Qué número calza en este sentido? Carlos. ¿No? Bueno, listo. Pasemos entonces a hacerle la pregunta a Wilfredi. Wilfredi Valerie. Wilfredi. Buenos días. ¿Qué número calza usted? 9. ¿Perdón? 9:30. Es el mismo 9:30. el tamaño del compañero anterior, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Gracias, le agradezco. Cristian Reyes, ¿usted qué número calza, Cristian? 9:30. Ay, Dios. Ajá. ¿Y Héctor? ¿Y Héctor Alvarado? 9. 9. Ok, bueno, ahí notamos entonces una diferencia. Bueno, lo que quería plantearles acá en torno a la empatía es lo siguiente, que yo, por ejemplo, puedo medir, qué sé yo, ¿verdad? Una talla 9 en torno a zapatos, pero que de repente otra persona su talla de zapatos sea 7 o sea 10, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos la frase ponernos en el lugar o en los zapatos de la otra persona, no necesariamente es que lo voy a hacer así literalmente, ¿verdad? 1. 2, tampoco se trata de que yo quiera ajustar, ¿verdad? Mis necesidades a las necesidades de la otra persona. Yo debo ser consciente también, ¿verdad? Que yo puedo ser un apoyo, una contención para esa otra persona, por eso me estoy mostrando empática con él o con ella. Pero eso no significa que mis necesidades, ¿verdad?, sean exactamente iguales o sean exactamente las mismas que necesita la otra persona. A veces llegamos a confundir, ¿verdad?, esta situación porque, vaya, por ejemplo, surge una situación X, alguna de las compañeras se descompensa, comienza a llorar y entonces vamos nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí la cuerpamos, ¿verdad? Y no, mira, todo va a estar bien, ¿verdad? No te preocupes, si tu marido te deja, aquí te conseguimos, acá te conseguimos dos, ¿verdad? Nada, son bromas. Y entonces, no, tranquila, mira, no te preocupes, ¿verdad? Y tratamos entonces de mostrarnos empáticos con esa persona, la cuerpamos en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, nadie, ¿verdad? En ese sentido, va a venir y por más empático que queramos mostrarnos en ese momento, va a estar realmente pasando por la situación o la necesidad que ese otro compañero está teniendo, ¿verdad? Yo hasta cierto punto puedo llegar a entender, puedo llegar a comprender, ¿verdad? Puedo llegar a dimensionar la situación, pero jamás va a ser exactamente la misma que la que tiene el compañero, ¿verdad? Entonces, el elemento o el aspecto también de ese respeto, que eso es lo que de verdad se debería demostrar, ¿verdad? En torno a ser empáticos, ese respeto que yo
te muestro, ¿verdad? De mi persona hacia tu persona, porque puedo entender de alguna manera, porque quiero llegar a dimensionar, ¿verdad? Cómo tu mundo, cómo tú estás concibiendo en ese momento tu situación, tu mundo, ¿verdad? Eso me hace a mí volverme empático, que yo te pueda dar a entender a ti que te respeto, ¿verdad? Bueno, yo suelo utilizar ese término, ¿verdad? Que mi ser interno, ¿verdad? Saluda al ser interno que está también dentro de ti, que mi persona interna respeta, ¿verdad? A esa persona también sagrada que hay dentro de ti y que en ese sentido quiero que te sientas acuerpada, ¿verdad? O quiero que te sientas acompañado en ese sentido. Entonces, importante, ¿verdad? Cuando mostramos y cuando abordamos el tema de acá de la empatía, porque si bien, ¿verdad? Surgen situaciones acá en lo laboral, inmediatamente nosotros queremos ir, ¿verdad? Y, ay, no, tranquila, no te preocupes, ¿verdad? Y tratar de consolar a la compañera, etcétera. Pero también respetar, ¿verdad? Que la compañera tiene una cosmovisión de vida, ¿verdad? Tiene una perspectiva de vida, tiene su propia manera de ver su realidad, ¿verdad? Y que nunca, nunca va a ser igual a la mía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante también, ¿verdad? Simplemente mencionar ese elemento. Pero muy bien, exactamente, justo como Ruth lo mencionaba, ¿verdad? En torno a la empatía, tenemos entonces dentro del área laboral este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, ¿verdad? Poder dimensionar un poco lo que el compañero está sintiendo, ¿verdad? O la situación por la que está pasando, para que de esta manera, ¿verdad? No se corte esa comunicación, no se vayan a cortar los procesos tampoco, esto no se convierta en una situación problemática, ¿verdad? Etcétera, y que por el contrario sea una situación que se pueda resolver lo más rápido posible, ¿verdad? Ahora bien, otro de los términos que les planteé por acá, que alguien se acuerda de algo de lo que estuvimos trabajando el día número 1. Ok, antes de pasar a eso, me di a entender en torno a la idea que quise plantear sobre el término de empatía. ¿Me di a entender? O los dejé más perdidos. O los dejé más perdidos que, como dicen por ahí, que piojo en cabeza de calvo. Me di a entender en torno a lo que quise plantear. Vamos a ver, Cristian, ¿qué nos dice? Cristian Reyes. Hola, Cristian. No fue Cristian. Entonces, Gabriela Salas. Sí, buenos días. Buenos días, Gabriela. Bueno, podría opinar un poco al respecto de lo que era la comunicación, que bueno, se dijo anteriormente que esto era un intercambio de información, pero que sí era bueno tener en cuenta y que es muy importante, y pues que este intercambio sea efectivo, que realmente lo que se quiere decir la otra persona lo entienda, porque pues hay muchas maneras. Puede que yo quiera dar a entender una cosa, pero si no lo logro decir de la manera correcta, la persona puede que no entienda lo que yo necesitaba. Más o menos por ahí es lo que recuerdo de esa parte. Justo así tal cual, Gabriela. Excelente, excelente. Muy buen aporte. Acá, en torno al aspecto de la comunicación, ¿verdad? Justo Gabriela lo decía, es que yo pueda tener la capacidad de que lo que yo, ojo, estoy pensando, ¿verdad? También de lo que yo estoy sintiendo, lo pueda trasladar hacia otra persona y que esa persona pueda entender también, ¿verdad? Pueda asimilar también lo que yo, en este sentido, la idea que yo le estoy queriendo transmitir, ¿verdad? Y que no haya ningún tipo de interferencia, que no se pierda el mensaje, ¿verdad? Y como digo yo, en el viaje, que no se termine de perder el mensaje en el viaje, ¿verdad? Que ese mensaje verdaderamente sea recepcionado, ¿verdad? Y que pueda ser
codificado de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, ojo, en torno a este aspecto quiero agregar un elemento más. Miren, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos sobre todo muy cargados de trabajo, sobre todo esos días, bueno, no sé a ustedes en qué fechas les toca más los días de presión, ¿verdad? Pero bueno, en la mayoría de las organizaciones suelen ser los primeros días del mes o los últimos días del mes, ¿verdad? Suelen ser los más saturados. A veces estamos con tantas cosas, ¿verdad? Qué sé yo, entregando informes, revisando informes, haciendo solicitud de pedido, ¿verdad? Es decir, nos cargamos tanto, tenemos múltiples tareas que estar realizando en el momento, que en mi cabeza yo concibo la idea de una manera, ¿verdad? Y yo sé muy bien qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito comunicar. Pero muchas veces ocurre que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, no necesariamente es lo que yo logro trasladar hacia la otra persona. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Pasa porque entonces yo misma no logro tener muy en clara la idea también que quiero trasladar hacia la otra persona, ¿verdad? Ya sea porque en ese momento estoy bajo mucho estrés, estoy bajo mucha presión, confundí la información, ¿verdad? Yo recepcioné porque en ese momento me sentía triste la información de una manera y la estoy trasladando, ¿verdad? De igual forma hacia el compañero o compañera, etcétera. Entonces, ojo, en torno al elemento de la comunicación, hay aspectos sumamente importantes en torno a tu estado de ánimo también, en torno a cómo tú vas ordenando las ideas. No solo se trata de que lo que yo quiera o yo necesite lo pueda trasladar a la otra persona. Es importante que antes que eso ocurra, yo tenga muy en clara cuál es la idea que quiero transmitir. Que esa idea vaya llena también, ¿verdad? De aspectos como emociones, ¿verdad? Y ojalá en su mayoría pueda trasladarse con emociones positivas. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que en la mayor parte del tiempo pudiera ocurrir, lo comunicamos con emociones negativas, ¿verdad? Eso por una parte. Dos, que a veces nosotros estamos tratando de enviar algo, ¿verdad? Una información, pero como nosotros mismos no nos hemos organizado de manera mental, ¿verdad? O tuvimos en ese momento, nosotros le denominamos errores de pensamiento o pensamientos negativos. Por ejemplo, un aspecto en torno a un pensamiento negativo pudiera ser, por ejemplo, el de la generalización, ¿verdad? Si yo soy una persona que tiendo mucho a generalizar o a tener, ese es mi error de pensamiento, la generalización, entonces así lo percibí yo, ¿verdad? Así lo capté yo y de igual manera yo lo voy a trasladar hacia otra persona. ¿Cómo lo identifican? Bueno, el tipo, por ejemplo, de personalidad o el tipo de persona que está teniendo en ese momento un pensamiento negativo, una distorsión cognitiva de manera generalizada, es aquel que dice, ay, es que todo a mí, es que todo soy yo, ¿verdad? Es que yo no sé por qué a nadie más le asignan este trabajo, ¿verdad? O porque no le dijo a la otra fulana que la otra también es secretaria, ¿verdad? O tal vez la otra también es asistente, qué sé yo, y solo a mí, y todo yo, ¿verdad? Entonces generalizamos en ese sentido. Está también, por ejemplo, el hecho de maximizar, ¿verdad? Esa distorsión cognitiva. Muchas veces tenemos ese elemento. Un ejemplo en torno, por ejemplo, a la maximización es que, qué sé yo, una orden se dio en torno a que habría un probable despido, ¿verdad? Un probable, se mencionó el término, probable despido. Pero usted como maximiza el asunto, entonces usted dijo, no, es que nos van a despedir a todos, ¿verdad? Es que mañana nos llega el sobre blanco a todos, ¿verdad? Y entonces usted maximiza, es decir, exagera realmente la situación, ¿verdad? Entonces,
Y tranquilos que más adelante igual vamos a ir haciendo el abordaje de diferentes distorsiones cognitivas que nosotros podemos llegar a tener. O por ejemplo, la de blanco y negro. Entonces las vamos a ir trabajando y las vamos a ir definiendo un poco. Tranquilos que durante el taller hay un espacio para poder hacer el abordaje de las mismas. Usted, para mí es importante que usted conozca esas distorsiones cognitivas, esos pensamientos que son muy frecuentes en usted. Pero que sean frecuentes en usted no significa muchas veces que sean buenos o que sean los correctos. Entonces necesito que usted también, en torno a lo cognitivo, usted me identifique cuáles son esos tipos de pensamientos o distorsiones cognitivas que usted está teniendo. Porque imagínese que en ese momento se cruce, como digo yo, una distorsión cognitiva más un estado de ánimo negativo, ¿qué tipo entonces de información va a estar trasladando usted? Estamos, que sus ideas en ese momento no estén realmente en un orden o no estén completamente claras, qué tipo entonces de información está trasladando a la otra persona. Y recuerde que justo como usted lo traslada, la otra persona lo recepciona, ¿verdad? Entonces, bueno, en torno a la comunicación, simplemente ir haciendo, ¿verdad? La introducción de esos pequeños aspectos también, que cuando comunicamos no solo es importante que el otro nos entienda, sino también entendernos a nosotros mismos. Y que cuando comunicamos estamos trasladando también, ¿verdad? Emociones, ¿sí? En este sentido. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Gabriel, la verdad, excelente su participación y simplemente ir, ¿verdad? De mi parte añadiendo algunos elementos. Muy bien, pero nos faltan todavía ahí algunos elementos. Hablábamos ya de la empatía, hablábamos un poco acerca de la comunicación. ¿Qué recuerdan, por ejemplo, en torno a la productividad y en torno a las diferencias de género? Por ejemplo, veamos, les escucho. Yo creo que acá lo vamos a tener que hacer así como lo hacíamos en un grupo con unos estudiantes de colegio que tenía una especie de rueda giratoria y entonces girábamos la ruedita y a quien le cayera se opinaba, ¿verdad? Bueno, les dejo entonces en este momento abiertos los micrófonos. Veamos, ¿qué logran recordar ustedes en torno a productividad? Porque lo estuvimos mencionando y trabajando. Recuerdan que hubo hasta un dato por ahí estadístico que yo les mencioné, ¿verdad? Y las diferencias de género. Antes que me vayan a abordar, ¿verdad? Esta situación, recuerden que hubo, por ejemplo, un estudio que en mi caso para mí fue muy importante, ¿verdad? Poder conocerlo en torno al tema de la empatía, ¿verdad? Que un trabajador que siente que su empleador, ¿verdad? Es empático, definitivamente, ¿verdad? Va a ser mucho más productivo en este sentido, ¿verdad? Entonces, simplemente para recordarlo un poco en torno al tema de la empatía. Y que, bueno, durante la situación que se dio, ¿verdad? El año 2020 y 2021, los trabajadores, ¿verdad? Que participaron en este estudio, ellos y que sintieron, ¿verdad? Que su empleador en ese sentido fue mucho más empático con ellos, pues definitivamente, ¿verdad? Lograron observarse, ¿verdad? Y medirse en este sentido que tienen, pues, digámoslo de esta manera, una mayor, no quiero decir, vamos a ver, se me fue el término, pero no quiero decir que se sientan obligados más con la empresa, no. Digámoslo de alguna manera, sienten que la empresa realmente les respaldó, ¿verdad? Y tampoco quiero utilizar el término compromiso, porque el sentirse comprometido es como, pero de alguna manera ellos se sintieron, vaya, voy a utilizar el término, ¿sí? Acuerpados, ¿verdad? Ellos se sintieron acuerpados por sus diferentes organizaciones, ¿verdad? Este estudio, ¿verdad? Se realiza en un país extranjero, no es hondureño en ese sentido. Habría que ver y de repente conocer qué percepción tuvimos nosotros acá en Honduras, ¿verdad? En torno así, en ese momento de pandemia, sentimos que en nuestros trabajos realmente se nos acuerpó, que si realmente se nos cuidó, ¿verdad? Coméntenme en este caso, por ejemplo, ustedes, cómo fue un poco la dinámica, cómo, si algunos estaban dentro de la empresa ya para ese momento, no, ¿verdad? Dentro de
de acá de Van Heusen. Ay, Ruth, siempre ayúdeme, Van Heusen, ¿verdad? Van ¿Sí? Heusen, Van Van Heusen, Heusen, Van Heusen, Van sí. Heusen. Gracias, gracias. Ok, A la entonces orden. coméntenme, en el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿lograron sentir esa apertura? ¿Se lograron sentir acuerpados, apoyados por su empresa durante esta situación de pandemia? Sí, o pudiese haber sido el caso de decir no, ¿verdad? Recuerden que sobre todo porque en ese momento específico, ¿verdad? Que estábamos atravesando todos como humanidad, digo yo, tuvimos que tener muchos cambios, ¿verdad? Y tuvimos que adaptarnos de manera muy rápida a diferentes cambios y a diferentes procesos que para muchos eran totalmente nuevos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay quienes tienen esa mayor capacidad de resiliencia, es decir, de poder adaptarse más rápidamente a ese cambio, ¿verdad? Pero hay quienes de repente les cuesta un poco más. Entonces, su percepción pudiese haber sido que su empresa no fue la mejor, que de repente no abordó la temática de la mejor manera, que el haber hecho, por ejemplo, el cambio al tema de la virtualidad fue un poco chocante para algunos porque hay quienes ni siquiera sabían cómo encender una computadora, ¿verdad? Menos de ir a saber, por ejemplo, qué era el Zoom y qué era el Google Meet y qué hacíamos con presentaciones ahí, ¿verdad? Y que el Zoom y empezábamos a tocar y de dónde se enciende y cómo proyecto y qué pongo aquí, qué pongo allá, ¿verdad? Que todavía hay algunas de estas herramientas que para algunas personas se nos dificulta un poco, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos en el proceso adaptándonos también. Y en el sentido también, ¿verdad? De que muchos, bueno, yo estoy hablando por otras instituciones, ¿verdad? Que muchos también, ¿verdad? Percibieron el aspecto de que en ese momento, por ejemplo, la empresa no tenía los elementos necesarios en torno a bioseguridad, ¿verdad? Y aún así se les exigía poder presentarse a trabajar. Entonces, bueno, queda como un dejo, ¿verdad? Queda como esa impresión en el empleado de que la empresa en este sentido no les cuidó, ¿verdad? Totalmente. Bueno, quiero escuchar entonces a ustedes cómo me les fue en ese sentido. ¿Cómo lograron ustedes atravesar por esa situación en torno a pandemia? De repente, con algunos de los compañeros que tienen un poco más de tiempo, porque tengo entendido que hay algunos que hasta hace poco se han integrado, ¿verdad? Por acá a la organización. Bueno, les dejo micrófonos abiertos, les escucho. Hola, Hola. yo trabajo en Costa Rica, para Distribuidora de Historia en Costa Rica, y hablando puntualmente de nuestro caso, y creo que puedo generalizar, pero voy a hablar solo por mi persona, considero que la empresa lo manejó bastante bien, que a pesar de que pasamos de la no virtualidad a la virtualidad para poder continuar con la operación en la medida que era posible, ¿verdad? Dado el giro del negocio que tenemos nosotros, em, logramos mantener una buena comunicación siempre. Creo que eso fue de lo más importante. Siempre así nos sentimos muy apoyados, muy respaldados, porque bien pudieron haber dicho, no, esto no da más, ¿verdad? Acá en Costa Rica tuvimos que cerrar las tiendas, por ejemplo, un buen periodo de tiempo. Entonces, durante ese periodo, pues no habían ingresos de ninguna manera. Eh, y pues si la empresa en ese momento nos hubiera dicho, mira, tenemos que cerrar, no podemos hacer más nada, creo que muchos de nosotros lo hubiéramos comprendido, mas sin embargo no fue así. Se siguió trabajando, se siguieron buscando proyectos y buscando la forma en la que pudiéramos estar cuidados en la parte de salud y pues también continuar con nuestro trabajo. Entonces, aunque fueron tiempos difíciles, pues podemos decir que hemos ido recuperándonos poco a poco. Evidentemente, pues también hay respaldo de Honduras para con nosotros, ¿verdad? Y pues en ese sentido yo me siento agradecida y creo que aprendí también mucho sobre el cuidar a las personas y, y lo importante, pues aprovechando el tema de la comunicación, pues que también es comunicarse y ser empático, ¿verdad? Eso sería de mi parte. Totalmente, gracias, muchas gracias, le agradezco mucho la intervención. Usted mencionaba
un elemento y un aspecto que también es muy importante y es el tema de la versatilidad, ¿verdad? Es decir, no es que primero vendíamos camisas y ahora nos vamos a poner a vender mangos con chile, ¿verdad? Por decir algo. No, sino dentro del mismo producto que ya se ofrecía, buscar una manera distinta, ¿verdad? También de cómo ahora llegar precisamente al consumidor, ¿verdad? En este sentido. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto entonces importante en torno a esto. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí el aspecto de que dentro de lo que es la cultura japonesa, por ejemplo, al término que nosotros le denominamos crisis, ¿verdad? Ellos lo traducen como oportunidad, ¿verdad? Quizás desde nuestra perspectiva un poco latinoamericana, ¿verdad? O latina, porque creo yo, ¿verdad? Pero esa ya es una opinión bastante personal por otros estudios que yo he realizado, que de repente pudiera ser por aspectos un poco paternalistas que hemos ido teniendo, ¿verdad? Nosotros no concebimos, ¿verdad? Justamente las crisis de la misma manera. A usted le mencionan la palabra crisis y usted inmediatamente se imagina lo peor, catástrofes, inundaciones, ¿verdad? Miedo, pánico, horror, o sea, comienza a visualizar un escenario pero catastrófico, ¿verdad? Totalmente. Ojo, ese es otro, ese es otro error de pensamiento, ¿verdad? La distorsión cognitiva catastrófica también, ¿verdad? Pero bueno, por lo general tenemos esa tendencia y recuerden que yo les mencionaba justo en el primer abordaje, ¿verdad? Que hacíamos, que es que así somos, o sea, así estamos preparados los humanos, ¿verdad? Porque el cerebro logra en este sentido pensar más o tiene una tendencia a pensar más desde lo negativo versus a lo positivo, pero que nosotros mismos lo podemos ir, diría yo, reeducando, ¿verdad? Pero bueno, es en lo que les comentaba, es el aspecto entonces de ir cambiando un poco ese chip, de no ver las situaciones de cuando estamos en crisis dentro de una empresa como algo malo, como algo de lo que no se va a poder salir, etcétera, sino tener una perspectiva diferente. ¿Por qué no tomarlo entonces desde el punto de vista, por ejemplo, que lo toma la cultura japonesa, ¿verdad? Que ellos ven detrás de una crisis, ven una oportunidad. Justo como le mencionaba por acá la compañera, el aspecto de poder ser más versátil. Quizás en ese momento pudimos entrar a un mercado diferente, ¿verdad? Llegar a nuevos consumidores, cambiar de repente, por ejemplo, qué sé yo, el material, ¿verdad? Que ahora fuese de mejor calidad, que los procesos fueran mucho más cortos. El tema, por ejemplo, que desde la virtualidad, ¿verdad? La empresa pudo haberse ahorrado cualquier cantidad de dinero en torno a que ya no pagaban luz, ¿verdad? Etcétera, qué sé yo, ¿verdad? El aspecto, por ejemplo, de poder pasar más tiempo con nuestras familias, ¿verdad? Para quienes nos tuvimos que quedar en casa y comenzar a hacer el trabajo desde casa. El aspecto, por ejemplo, también de evitarnos esas filas largas y horribles y tediosas de la mañana con relación al tráfico, ¿verdad? Creo que esa fue una parte que muchos agradecimos, ¿verdad? El poder tener ese espacio, por ejemplo, en las mañanas de poder desayunar con la familia, dedicarnos de repente un lapso de tiempo a la mañana hasta ir al jardín y sembrar nuestras flores o ir a la terraza, ¿verdad? Y tomarnos un cafecito muy de mañanita, que antes de repente no teníamos, ¿verdad? Esa costumbre, sino que se levantaban a las 5, se bañaban, se cambiaban y se iban para el trabajo, ¿verdad? Nos dio en este sentido esta situación de pandemia, entonces esa oportunidad, ¿verdad? Tanto para poder ver una oportunidad a nivel de empresa como también en el estilo de vida que estábamos llevando, que tuvimos la oportunidad de hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestros ciclos de sueño. Yo sé que al principio estas situaciones se vieron afectadas, ¿verdad? Y se pudieron haber alterado un poco. Los ciclos circadianos, ¿verdad? Los ciclos del sueño se pudieron haber visto afectados. Al inicio no dormíamos, o dormíamos mucho, o dormíamos muy poco, ¿verdad? Igual la ingesta de alimentos, ¿verdad? El poder comer, comíamos mucho porque nos pusimos un poco más ansiosos, etcétera.
luego de repente también esa misma ansiedad provocó no querer comer, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, poco a poco entonces nos fuimos dando cuenta que justamente esa situación que estábamos pasando se prestaba mucho para que hubiesen oportunidades, ¿verdad? Entonces me encantó mucho en este sentido que la compañera mencionó este elemento porque yo, bueno, no sé si es una tendencia mía, ¿verdad? En este sentido, intento siempre verle el lado positivo, ¿verdad? A las cosas versus a el lado negativo. Entonces, muy a pesar de esta situación a la que tuvimos que adaptarnos, que era totalmente desconocida para muchos, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad en este sentido de adaptarnos. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, ahora voy a dejar de compartirles pantalla por acá, porque si no me equivoco viene un pequeño video. Entonces permítanme un par de segundos para poder proyectárselos. Quiero que presten mucha atención a este videito que vamos a tener por acá para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Y a través de él vamos a ampliar un poco el término de, no, primero quiero mostrarles una escena y quiero que ustedes me digan qué es lo que logran observar ahí y cuál de los elementos en torno a la emoción, perdón, en torno a la comunicación, ustedes logran observar, ¿verdad? Vamos a ver si lo logran identificar. Esta es una escena de una película denominada La vida es bella, quizá muchos ya la conozcan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es lo que ocurre, qué es la situación que nos plantea acá, cómo se realiza la comunicación, ¿verdad? Y cuál sería entonces en ese sentido uno de los elementos claves dentro de la comunicación que nos plantean acá en el video. Nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Muy bien. Veamos entonces qué logramos percibir en este video. Les escucho. ¿Qué logramos percibir en torno a la comunicación, al diálogo? ¿Qué tipo de comunicación se desarrolló en este video? ¿Lo pudieron observar? Por ejemplo, Ruth. Hola compañeros, ¿están por ahí? Podemos poner las cámaras un segundito para que podamos participar. Porfa. Ok, ahí estamos.
Yo pensé que es que ya se me habían ido. Se me durmieron, dijo Lick. Pero yo Sí, sabía que no, que ahí estaban ellos presentes. yo lo sé, son muy responsables. Bueno, Vamos a veamos ver. entonces, comentemos ¿Quién en quiere torno, participar? comentemos en torno al video que acabamos de ver. ¿Ya habían visto la película? ¿Ya habían visto esta escena? ¿Ya habían puesto específica atención a esta escena? ¿O habían puesto de especial atención de manera específica a esta escena? ¿Qué ocurrió en torno a la comunicación que hubo ahí? Hola, buen día. Buen día. Bueno, en principio, el cliente fue empático en cuanto a las necesidades del mesero, porque él se puso en el lugar. El mesero lo que quiere es ganar. Entonces el mesero le dice, no, ya la cocina está cerrada. Entonces le dice, qué lástima, te daría una buena propina. La cocina está abierta inmediatamente, porque se adecua a las necesidades de que el mesero quiere ganar. Y obviamente una buena propina nunca cae mal. Luego el mesero se comunica con el cliente y le empieza a ofrecer lo que tiene. Pero como él sabe que la cocina está cerrada, entonces orilla al cliente y le va ofreciendo hasta que justamente el cliente le pide lo que él tiene disponible del otro cliente que no lo había tocado y es lo que le sirve. Y al final el cliente se queda sorprendido hasta con el tiempo porque, wow, solo se movió y ya le trajo la comida nuevamente. Si nos tuvieran que calificar en atención y en servicio, creo que ahí Excelente. resulta el 100%, ¿verdad? Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, justo como el compañero entonces acá lo planteaba, ¿verdad? Sí, el aspecto de la comunicación, si nosotros miramos, ¿verdad? El personaje principal, que en este caso es el camarero, se vuelve recursivo, ¿verdad? En torno a que él sabe que tiene que brindar un buen servicio, ¿sí? Pero quizás no tiene los elementos necesarios, ¿verdad? Para poder realmente cubrir la necesidad de ese cliente específicamente. Entonces va guiando, ¿verdad? El diálogo que está teniendo, lo va guiando de manera tal a que sea el mismo cliente quien vaya dando las opciones que él ya tiene, ¿verdad? Entonces él mismo le dice, ¿verdad? Bueno, quiere una cena un poco ligera, ¿qué platillo le ofrece, verdad? Unos sacos fritos, ¿verdad? Dicen por ahí. Bueno, entonces no, o sea, ¿cómo es que yo le estoy diciendo que quiero algo ligero y usted de repente me empieza a ofrecer manteca, ¿verdad? No, quiero algo que sea ligero, ¿verdad? Y entonces, bueno, comienza a proporcionarle, ¿verdad? Algunas opciones y dentro de las opciones que se ajustan más al cliente, pues obviamente estaba la ensalada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora bien, en torno a la comunicación, ¿verdad? En torno a ese diálogo que se dio, ¿qué pudieron ustedes observar? Veamos, ¿qué pudieron observar? ¿Cómo se dio, por ejemplo, el tipo de lenguaje, los gestos verbales o no verbales, tanto del mesero como del cliente? La comunicación se realizó de manera pausada, lenta, muy rápida, fue acorde, fue respetuosa. ¿Cómo se dio en este sentido la comunicación ahí? Si me apoya, por ejemplo, por ahí Fanny Jiménez. ¿Qué comentario tiene usted en torno a la comunicación que se realizó en ese video? Fanny, ¿se encuentra por ahí? Bueno, compañeros, yo les estoy recordando por acá y les comunico, aprovechando la coyuntura, les comunico Buenos que días. sí, les comunico, gracias, solo permítame 2 segunditos. Sí, está bien. Les comunico, ¿verdad? Que cada una de sus participaciones está siendo evaluadas, ¿verdad? Entonces, si usted de repente no me contesta o no gusta de participar, pues yo por acá también le estoy evaluando, ¿verdad? Y eso hace parte de una nota final que usted también va a recibir, ¿sí? Bueno, listo. Fanny, entonces le escucho. Bueno, la comunicación en el video fue efectiva, eso pude notar. ¿En torno a qué, Fanny?
en torno a que él pudo satisfacer al cliente, obvio, sugiriéndole lo que él tenía en la mesa. Ujú. Y de los elementos, por ejemplo, que ya hemos estado trabajando en torno a mostrarnos empáticos, a ser productivos, etcétera, ¿qué logramos percibir del video? Pues que cumplía con todos los objetivos de lo que hemos estado viendo. Fue Ujú. empático con el cliente, fue efectivo. Ok, listo, Fanny, entonces le agradezco, gracias. Perdón, Leticia, es que no te escucho. Tienes el mute activado. Sí, gracias por la observación. Les comentaba entonces que después entonces de este pequeño video, ¿verdad? Que estábamos observando, que logramos observar y escuchar, vamos a continuar entonces con la proyección, ¿verdad? De la presentación. Les pedí al inicio que por favor tuvieran a mano ciertos materiales, ¿verdad? ¿Recuerda cuáles eran? Quiero entonces, Papel y por lápiz. favor, sí, exactamente, papel y lápiz, ¿verdad? O papel y pluma, como ustedes gusten. Bueno, en este caso, como es dinámica, ¿verdad? De trabajo, me gustaría entonces sí que me apoyen en ese sentido abriendo las cámaras, ¿verdad? Por favor, muéstrenme en primer lugar, ¿verdad? Muéstrenme en primer lugar el material que verdaderamente ustedes lo tienen ahí a mano. Eso es, muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Ahora entonces vea lo que va a ocurrir. Yo le voy a ir dando a usted unas indicaciones, ¿verdad? Usted siéntase en la libertad de ir plasmando en el papel los elementos que yo le estoy solicitando en este sentido, ¿verdad? Vamos a esperar tal vez otros compañeros si pueden también abrir sus cámaras para que puedan recibir las indicaciones que... Siempre lo mantenemos activa la cámara. Sí, mientras nos dan las indicaciones Ok. y tengan Sí. a mano su bolígrafo y papel. Sí, Gracias. por favor. Ajá, Gracias. exacto. Que si las pueden tener, por favor, encendidas. Y no sé, creo que me perdí la parte de si me muestran que todos tengan, ¿verdad? Sus materiales. Ay, eso es, gracias. Así como está justo Ruth, si pudieran apoyarme todos, ¿verdad? Mostrando su material. Recuerden que yo también estoy tomando evidencia, ¿verdad? Así que me sirve. Nos falta Jorge, Carlos, Dalia, Irving, Wendy, Carlos y Mónica. ¿Están por ahí, compañeritos? Bueno, Buenos listo. días, no sirve la cámara de esta computadora. Ah, muy bien, está perdonado, Irving. Entonces, y Dalia, y Jorge, y Carlos, Mónica, y Wendy. Licenciada Ruth, Dalia tiene también problemas con la cámara. Ah, muy bien, excelente. Entonces, está perdonada, Jocelyn, por eso ella. Ok. Usted la salvó, son broma. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ya que estoy en el entendido que todos tienen sus materiales, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con esta pequeña dinámica, ¿verdad? La dinámica, lo que va a trabajar, ¿verdad? O lo que yo pretendo trabajar acá es ver la capacidad que tienen ustedes para ir siguiendo algunas indicaciones, ¿verdad? O algunas instrucciones. La dinámica se denomina siguiendo instrucciones, ¿verdad? O siguiendo las instrucciones. Ahora bien, ¿de qué se trata? Usted va a tener que replicar una figura, ¿verdad? O un dibujo de algo que usted no conoce. Simple y sencillamente con las indicaciones que yo le vaya mostrando. Aquellos dibujos, ¿verdad? Que obviamente se asemejen más al planteado, ¿verdad? Pues obviamente van a ser los ganadores o van a ser los mejores en este sentido. ¿Ok? Ahora bien, ustedes siéntanse en la libertad de hacerme todo tipo de preguntas. Lo que yo necesito es que su dibujo quede lo más parecido
al dibujo que yo les estoy planteando de manera verbal, ¿ok? Y de esta manera entonces vamos a comprobar qué tan fluida puede ser la comunicación, si de repente va a haber algún tipo de barrera o no al momento de comunicarnos. ¿Me di a entender? Sí. Sí. Excelente. Listo. Tome su página de papel bond y colóquela de manera vertical. Coloque su página de papel bond de manera vertical. En el cuadrante superior izquierdo, realice un círculo. En el cuadrante superior izquierdo, realice un círculo. Disculpe, ¿cómo fue lo que mencionó? ¿Pequeño o grande? En el cuadrante superior izquierdo, realice un círculo. Inserte una nueva figura geométrica de manera rectangular justo debajo de la mitad del círculo. Coloque una figura rectangular justo debajo del círculo. Justo debajo de la mitad del círculo. Una vez realizada la figura rectangular, dibuje en el centro una figura triangular. Dibuje un triángulo en el margen inferior del rectángulo. ¿Puedes repetirlo otra vez, porfa? Debajo de el rectángulo, dibuje una figura triangular justo a la mitad debajo del rectángulo. En forma de cono, realice una figura circular debajo del triángulo. En forma de cono, realice una figura circular debajo del cono. Paralelo a la figura circular, realice una segunda figura circular mucho más pequeña o más pequeña, ¿verdad?, que la que realizó de manera inicial. Justo debajo de la figura triangular, dibuje una figura circular. A la par, realice una figura circular mucho más pequeña. Y para finalizar, del centro de su figura circular, realice un corazón invertido. Y para finalizar, de la figura circular, realice un corazón invertido. ¿Tenemos listo el dibujo? Esa es la última indicación ya. ¿Tenemos listo el dibujo? Quienes lo vayan teniendo listo, siéntense en la libertad de poder irlo mostrando. Vamos a El ver. de Dalia. ¿Quiénes los tienen listos por ahí? Ok. ¿Quién me aparece por acá como Jocelyn Lemos? Ok, gracias. Gracias por mostrarnos por acá el dibujo. El de Dalia también, licenciada. Ok, listo. El de Dalia también. No sé si fue que se me congeló por acá. Permítame, voy a revisar acá. En la pantalla que tengo
una computadora están congelados, pero en la pantalla que tengo en el teléfono no lo están. Ah, muy Súper bien. Blanca, mire. Blanca. Ah, Blanca, Jorge, Muy bien. Diana, Vivian, Ok, perdón. Ahí está el de Heidi. El de Heidi, el de Fanny. Ahí está Vivian con el de ella. Súper. Muy bien, excelente. Muy bien, preguntas entonces en torno a esta dinámica. Veamos. ¿Quiénes borraron más de una vez? Levanten la mano. Yo en la primera. Bien, Vivian, dice para allá. Ok, muy bien. Fanny por acá también. Gabriela, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿a quiénes les tocó borrar, verdad? O corregir algo que habían hecho más de una vez? Yo creo que a la mayoría, ¿verdad? A más de alguno nos tocó. Ujú. Listo. ¿Hay alguien que no haya en ningún momento tenido la necesidad de borrar nada? Levante la mano. ¿Hay alguien? Jorge. Ajá, muy bien. ¿Hay alguien que no haya tenido la necesidad en ningún momento de las indicaciones de borrar absolutamente nada? Lo fue haciendo así tal cual, se iban dando las indicaciones y nunca borró nada. Muy bien, perfecto. ¿Notaron ustedes que la comunicación fue clara? ¿Las indicaciones fueron claras o fueron confusas? En mi criterio creo que fue, al inicio fue clara, pero ya después creo que al final lo hizo como una pausado y ya habíamos hecho, bueno, mi parte, hablo por mi criterio, y había hecho y ya después mencionó otra cosa, entonces ahí fue donde yo tal vez había hecho una figura y después hice otra, porque creo que ¿Cómo? pausó. Como Ahí, que lo dudé, entonces, dijo Vivian. sí, creo que al final hizo una media pausa y significaba otro movimiento. Exactamente. Justo esos eran los trucos, ¿verdad? Que había dentro de la dinámica. Ok. Veamos entonces, siguiente pregunta. ¿En algún momento se perdió usted dentro de las indicaciones? ¿Se sintió realmente confundida? Sí, dicen por acá. ¿En qué parte, por ejemplo, Blanca? ¿En qué parte fue la parte que más se perdió? ¿O más confusa fue? Bueno, la parte en que medio me perdí fue cuando dijo lo del cono invertido. Ajá. Entonces, como dijo círculo, rectángulo, triángulo y cono invertido, entonces ahí fue donde me perdí, porque lo que dice Vivian es cierto, pues, o sea, venía así haciendo, hablaba al mismo tiempo, pero de ahí, como hizo una pausa, volvió, entonces me perdí en el cono invertido. Sí, Igual, o sea, igual yo como Blanca. sí, Cabelito. me perdí en el cono invertido, pues entonces volví a agarrarle el hilo cuando dijo círculo, corazón invertido, pero me quedó que no tenía seguridad si era cono invertido o era triángulo invertido o era qué, pues entonces me tocó pues pedirle apoyo a las compañeras que están aquí, ¿verdad? Cono invertido, ¿a dónde va el cono invertido? Porque realmente me perdí. Está en mute, Leticia. Sí, dígame. No se le escuchó nada, pero lo tenía en silencio. Sí, lo tenía acá en mute. Le decía, la parte D fue realmente difícil, ¿verdad? O una parte difícil, ya ustedes la comentaron. ¿Para alguien fue supremamente fácil todo el proceso haberlo realizado? ¿O a todos realmente se nos hizo difícil en algún momento? Para alguien, con la mayor sinceridad del caso, fue supremamente fácil. Como dicen los hipotes por ahí, pan comido. O en No, algún no, para mí no fue fácil. Fue complicado bueno. a pesar de que inició lento, despacio, pero después pausado, entonces uno ya como que se apresuraba un poco más. Ok, perfecto.
Bueno, ahora entonces llegó el momento que tanto esperábamos. Vamos a ver. Entonces ahora, proyéctenme por favor a nivel de sus cámaras el resultado final de sus dibujos. Quiero verlos. Ok, muy bien. Por ahí está el de Vivian. Vamos a ver. Está bonito el de Héctor, mírele. Sí, sí. El de Ok. Freddy Por ahí, también, por ahí Blanca. va. Sí, están bien todos. Ok, vamos a ver. Creo que por aquí, de los que logro observar, creo que el de Héctor es el que más se asemeja. Vamos a ver el Ah, sí, ahí de, está Héctor, sí. el de Wilfredi también, bastante. Freddy. El de Héctor tiene por ahí una variantita, pero está bastante bien. Ah, mira el de Mónica. Ay, Mónica. Por un pequeño El de detalle. No es Vivian también. sí, pero el de Mónica casi no es casi perfecto. Bastante parecida a la estructura original. Ok, listo. Entonces, solamente proyéctenmela por favor una vez más hacia la cámara para yo poder tomar entonces la evidencia necesaria. Ahí está, les agradezco. Listo. Veamos entonces ahora cuál es la estructura real que teníamos que copiar. Se las voy entonces a proyectar a continuación. Permítanme unos segunditos. Comparto pantalla. Ya pueden apagar cámaras. Y vamos a ver entonces el resultado final. Vamos a ver si verdaderamente siguieron las indicaciones, si les fue fácil o no, ¿verdad? Seguirlas. Y vamos a ver entonces cuál es la estructura que al final teníamos realmente que realizar. Permítanme unos segundos por acá nada más. Les proyecto a continuación la imagen. Ahí está. Ya debería de estarse entonces viendo, si no en breves instantes. Y ustedes entonces corroboren si salió idéntica o no la estructura, ¿verdad? Que teníamos que plantear. Vamos a corroborar por ahí. ¿Salió parecida? Los corazones, mire que los metieron dentro del círculo algunos cuando iba afuera. Hay otros que no me les colocaron el círculo, ¿verdad? Justo a la par del otro círculo grande. Veamos a ver cómo me les fue. Varios acertaron así como en la figura. Varios acertaron. Eso indica que siguen instrucciones. Así es. Así es. Bueno, esto entonces hace parte, ¿verdad?, del proceso que estamos trabajando en torno a comunicación y en torno a aspectos, ¿verdad?, de nosotros poder ir precisamente siguiendo indicaciones. Habrán situaciones cuando nos comunicamos que nos van a parecer bastante fáciles y familiares, ¿verdad? Por ejemplo, el término de los círculos, rectángulos, ¿verdad? Triángulos, etcétera, que son figuras que aprendemos la mayoría en el jardín escolar, ¿verdad? En el kindergarten muchas veces. Entonces, el detalle está, ¿verdad? Y donde se vuelve de repente un poco más complejo al momento de seguir indicaciones es, por ejemplo, muchos me decían cuando decía el cono, ¿verdad? Que hace una figura de cono. Ya me perdí porque entonces, ¿qué hago? ¿Hago un helado? ¿Hago un cono? Se presta la indicación, ¿verdad? A que mi mente lo procese de manera totalmente diferente. Como que un círculo al lado del círculo, ¿verdad? O sea, tengo que hacer otro círculo, ¿verdad? Lo que la compañera, por ejemplo, planteaba y preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo tengo que hacer el tamaño de la figura? ¿Tengo que hacerla grande? ¿Tengo que hacerla pequeña? Obviamente, ¿verdad? En este caso no podía darle ninguna indicación de manera específica, así que quedaba a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Cómo lo iban realizando. Entonces, bueno, podemos ir observando ahí que cada uno fue plasmando, ¿verdad? A nivel de papel,
cómo se iban sintiendo. Para algunos la tarea fue mucho más fácil, ¿verdad? Poder realizarla. Eran indicaciones fáciles y la fueron haciendo de manera fluida. Para otros, de repente, las indicaciones en cierto punto, como ya ustedes mismos lo plantearon, se volvieron un poco complejas o dudamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue que lo dijo? Etcétera, ¿verdad? Pudo haber influido también el factor de sentirse tranquilos, ¿verdad? De estar en una situación de confianza, estamos entre compañeros, lo podemos hacer, me saca de la rutina esta dinámica, ¿verdad? Etcétera. O pudiese haber ocurrido también alguna situación, y eso ya va a depender de cada uno, que algunos se pudieron poner un poco ansiosos, ¿verdad? Aquellos que, ¿y cómo me va a quedar? ¿Y si será que me queda bonito? ¿Verdad? ¿Y si será que me queda feo? Y borraban, ¿verdad? O trataban de hacer su mejor esfuerzo, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, hay aspectos, ¿verdad? Y hay elementos en torno a cómo dejamos un resultado final que obviamente van a estar en este sentido influidos por cómo nos sentimos, ¿verdad? Y también qué estamos pensando o cómo procesamos de manera mental eso, esas situaciones, ¿verdad? En ese momento. Bueno, entonces, un fuerte aplauso para todos aquellos que sí la figura se parece, ¿verdad? O fue bastante semejante en este sentido, ¿ok? Ahora entonces vamos a pasar a una segunda dinámica. Ya por acá se las estoy proyectando. Miren, cuando nosotros hablamos en torno al tema de la comunicación, es importante, ¿verdad? Sobre todo que podamos, que podamos sabernos comunicar de manera escrita, ¿verdad? A continuación, yo le voy a ir presentando una serie de anuncios o mensajes y usted me tiene que ir diciendo dónde está el error o el horror gramatical. Siéntase entonces, ¿verdad? En este sentido, en la libertad de podérmelo ir planteando a nivel del chat, ¿verdad? Que me lo vaya planteando, por favor, ahí a nivel del chat. Muy bien, comienzo entonces con este primer anuncio. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en ese anuncio? ¿Lo observan? Isis, por ejemplo, o Edith, cualquiera de las dos. ¿Qué logran observar en ese anuncio que está ahí? ¿Hay algún error gramatical en ese anuncio? Sí. Sí, le escucho. Hola. Sí, hola. Sí, Leticia, sí hay. Ajá, cuénteme, ¿dónde está el error? Bueno, yo lo puse en el chat. Ajá, ok, Creo listo. que hay dos horrores. Ok. A mi criterio. Muy, a su criterio. Excelente. Bueno, veamos. La palabra correcta, perdón, la frase correcta en este sentido sería prohibido, ¿verdad? Botar basura. A menos, claro, que la basura quiera ir a ejercer el sufragio. Entonces ahí votaría, ¿verdad? Utilizaríamos entonces el vocablo escrito con B dental, ¿verdad? Refiriéndonos a ejercer el sufragio, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces este segundo anuncio. ¿Dónde está el error ahí? Excelente. Héctor por acá nos comparte. Irving también. Venta, ¿verdad? Va con B dental. Y la palabra hielo va con H, ¿verdad? Aunque nosotros por acá decimos que la H es muda.
En nuestro idioma definitivamente de manera escrita no lo es, ¿verdad? Muy bien. Imagínese usted que ande un día, ¿verdad? En X lugar y tenga de verdad calor, necesite hielo y se encuentre con este anuncio, ¿verdad? Venta de hielo. Yo dudaría de dónde sacan el agua para hacer ese hielo, ¿verdad? Pero bueno, veamos entonces este tercer anuncio. ¿Dónde se encuentra el error? Esta tercera imagen tiene varios errores, ¿verdad? Gracias, Gretel, por acá nos lo coloca de manera correcta. Muy bien, gracias, Gretel. Se venden pollos vivos con B dental y muertos, ¿verdad? No matados. Se venden pollos. Gracias, Fanny. Excelente. Muy bien. Veamos entonces, pasemos a la siguiente. Acá entonces vamos viendo la importancia, ¿verdad? De que al momento de comunicarnos, sobre todo de manera escrita, podamos hacer buen uso también de las reglas ortográficas, ¿verdad? Porque, bueno, podríamos en este sentido tergiversar el mensaje que estamos dando a entender o se podría llegar a malinterpretar. Muy bien, ahí está Mónica y Gabriela ya colocándome las respuestas o la forma correcta de cómo debería de estar escrita esa frase, ¿verdad? Salida de vehículos, ¿verdad? De vehículos, ¿ok? Y si se fijan, ¿verdad? Si son un poco más observadores, ahí alguien intentó también, ¿verdad? corregir el anuncio y hay una B encima de la otra, ¿verdad? Muy bien. Acá entonces en el siguiente que está en la parte inferior dice se solicita empleada que sepa escribir, ¿verdad? Ahora sabemos por qué necesitan la empleada. Ahora sabemos por qué realmente necesitan con urgencia la empleada, ¿verdad? Muy bien, gracias. Veamos entonces la siguiente. Bota de caballero, ¿verdad? A 180. Bota de caballero. Ajá, muy bien, Mónica, y por acá Gretel también nos plantean, ¿verdad? Lo correcto sería bota para caballero, ¿verdad? O caballero en ese sentido, escrito con C, ¿verdad? Y con B, no con K y V, ¿verdad? Muy bien. A menos que, claro, caballero en este sentido sea algún tipo de apellido o algún nombre personal, ¿verdad? Bueno, no lo sabremos para quién era la bota en este caso. Y luego entonces acá para finalizar, ¿verdad? Está centro. Centro de belleza. No, de bellezas, de ahí se va sin Z, ¿verdad? Centro de belleza Jenny, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo sería lo correcto? Gracias, por acá Gabriela nos contesta, ¿verdad? Centro con C de belleza Jenny, ¿ok? Ahora veamos en torno a estos anuncios. ¿Qué podríamos sacar entonces como reflexión de este tipo de anuncios si lo tuviésemos entonces que relacionar al tema de comunicación eficaz que estamos trabajando? A ver, coméntenme. ¿Cómo lo podríamos relacionar? Hagamos el análisis de esta dinámica en torno a el tema comunicación eficaz. Les escucho. Vamos a ver, Blanca, por ejemplo, ¿qué se le ocurre?
¿qué relación habría entre el tema de comunicación eficaz con el planteamiento que estamos haciendo de estos anuncios con errores ortográficos? Y si no está por ahí Blanca, le puede ayudar Dalia. Bueno, mire, ahí en ese caso, a pesar de los errores ortográficos, ¿verdad? Sí podemos entender nosotros qué es lo que ellos quieren expresar, pues, ¿verdad? A pesar de la mala escritura y todo, pues sí logramos entender qué es lo que ellos quieren decir. Ok, muy bien. Ahora veamos, en este caso, por ejemplo, Blanca, ¿a usted alguna vez le ha ocurrido dentro de lo laboral que usted, por ejemplo, necesita comunicarse de manera escrita, ¿verdad? O se han comunicado de manera escrita y alguna de las palabras va con algún error ortográfico? Sí he recibido, vaya, por ejemplo, que tal vez alguien por error escribió mal una palabra, ¿verdad? Pues yo creo que por instinto de cada quien, se le trata de mencionárselo, pues, ¿verdad? De que se equivocó o automáticamente uno lo cambia, ¿verdad? Entonces, o uno le menciona, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que por instinto, pues uno trata, ¿verdad? Ok, y ocurrió en este caso que cuando la palabra venía mal escrita, ¿tergiversó totalmente el mensaje o logró ser entendido? No, porque el mensaje tal vez lo que le cambió es una sílaba, pero no todo lo que ella quiso expresar en el mensaje. Okay. Una letra o una sílaba. Excelente. Veamos entonces, si se fijan, estimados, en estos siguientes ejemplos. Por ejemplo, acá nos mencionan, ¿verdad? Vidrios, dice, los escribimos mal, pero los colocamos bien. Qué recursivo, ¿verdad? Qué recurrente. Habría que darle un bono extra al mercadólogo de esa vidrería, ¿verdad? Ahora bien, importante también que tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando nos estamos comunicando de manera escrita, en hacer el uso correcto de los acentos. Observemos sobre todo ese último, ¿verdad? El que está en la parte inferior de los anuncios, que dicen, hoy, mamás, quiero entender yo, que dice, gratis, ¿verdad? Pero si no llevase el acento, definitivamente estaríamos dando otro tipo de mensaje, ¿sí? Entonces, hasta eso, cuando estemos hablando, ¿verdad?, de comunicación, es importante que podamos, sobre todo de comunicación escrita, que podamos, ¿verdad?, hacer uso correcto de normas gramaticales, ¿verdad? También que nuestra caligrafía sea verdaderamente legible, ¿verdad? Se pueda verdaderamente ser entendida por la otra persona, para que no haya confusión en el mensaje, para que no haya esa distorsión, ¿verdad? Para que el mensaje verdaderamente pueda llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pueden llegar a ocurrir situaciones, ¿verdad?, justo como la que planteo de ese último anuncio, que pudiésemos dar otro sentido al mensaje que verdaderamente queremos dar a entender. Muy bien, ya para ir finalizando entonces, me quedo con el hecho de la proyección de un último videito donde está abordado, ¿verdad?, el tema de comunicación efectiva. Y luego entonces, ya para finalizar la jornada, lo que vamos a realizar es que la compañera Rixi va a pasar el listado de asistencia, ¿verdad?, en los últimos minutitos que nos quedan ya de esta primera jornadita, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, les proyecto, permítanme nada más acá 2 segundos. Les proyecto entonces a continuación este video. Por favor, ¿verdad?, prestar la debida y la necesaria atención
En las siguientes entonces reuniones que vamos a estar teniendo en los siguientes días, de igual manera vamos a continuar ampliando un poco más, ¿verdad?, acerca de esta temática. Tranquilos que algunos, ¿verdad?, de los ejercicios pues van a ser un poco más bonitos, más dinámicos también, solo que estoy tratando de, como digo yo, de empezar desde lo más tranquilo, desde lo más light, hasta llevarlos entonces realmente a hacer trabajos pues mucho más dinámicos y mucho más prácticos, ¿verdad? Bueno, me comentan por favor por acá si ya está proyectado a nivel de pantalla. Creo que sí. Entonces les dejo con este video. Cualquier cosa que quieras conseguir en tu vida o en tu trabajo. Y ahora dime, ¿qué ves junto a cada uno de esos desafíos y de esos objetivos? Si te fijas bien, el factor común, lo que va a estar siempre presente en todos tus problemas y en todos tus éxitos, son las personas. Tu familia son personas. Tus empleados, tus colaboradores, tus compañeros son personas. Tus clientes a los que necesitas venderles y ayudarles para tener éxito son personas. Por eso, de tu manera de comunicarte con todas esas personas, van a depender tu bienestar y tu éxito a lo largo de toda tu vida. En un vídeo reciente te hablé de la relación contigo mismo y de la importancia del desarrollo personal para tener éxito en la vida. En este vídeo voy a hablarte de otro aspecto que es clave para estar bien y para conseguir tus objetivos. Voy a hablarte de la comunicación efectiva. Porque mira, cuando tienes problemas de comunicación, y esto nos pasa con mucha frecuencia, las cosas empiezan a ir mal en tu vida y en tu trabajo. Si no te entiendes con tus colaboradores, con tu pareja, con tus hijos, si no sabes lo que quieren tus clientes, las cosas no pueden ir bien. Puede que no entiendas lo que necesitan los demás, o que ellos te vean como agresivo, o como poco empático, o como demasiado sumiso. En cualquiera de estos casos no vas a conseguir lo que quieres. La buena noticia es que puedes aprender a comunicarte mejor. En este episodio voy a hablarte de qué es la comunicación efectiva y quédate hasta el final porque voy a darte 7 claves prácticas para mejorar tu comunicación y tu impacto sobre los demás. Pero antes de seguir, suscríbete ahora a mi canal si no lo has hecho ya y descárgate en el enlace debajo de este vídeo la guía gratuita que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más productivo, seguro y feliz. Pero, ¿qué es la comunicación efectiva? Mira, decía Paul J. Meyer que la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Fíjate, en cualquier que tienes que conocer. El primero es el emisor, la persona que emite el mensaje, el que habla o el que escribe un mensaje. El segundo es el receptor, la persona que lo recibe. El tercer elemento es el mensaje en sí, lo que queremos transmitir, lo que queremos decir, lo que escribimos. El cuarto elemento es el medio, es decir, cómo lo transmitimos. Puede ser verbalmente, hablando, por escrito, en diferido o en directo, por mensajería instantánea, etc. Y el quinto elemento es el contexto, todo lo que rodea a la comunicación en sí. Las distracciones, el ruido, la actitud de quienes están comunicando, etc. Para entender mejor cómo afecta cada uno de estos elementos a la comunicación, voy a ponerte algunos ejemplos. Imagínate que el emisor dice algo, pero que el mensaje es confuso, que no está bien expresado. La otra persona probablemente no lo entenderá o lo malinterpretará. O quizá el medio de comunicación es instantáneo, como WhatsApp, por ejemplo, y el hecho de que haya una conversación en directo y a la vez por escrito condiciona lo que estamos diciendo y cómo lo decimos. Por ejemplo, la prisa por contestar se une al hecho de que la comunicación escrita es confusa a veces y eso hace que a menudo la conversación de este tipo no funcione bien. O imagínate que estás intentando tener una conversación importante en tu empresa, por ejemplo con un colaborador, pero os están interrumpiendo continuamente, os están distrayendo. En este caso es muy posible que no consigas lo que querías con esa conversación. La comunicación efectiva es aquella en la que el receptor recibe y comprende el mensaje tal y como el emisor quería que se comprendiera, sin dudas y sin malas interpretaciones. Por eso Daniel Goleman, el padre de la idea de la inteligencia emocional, consideraba que la comunicación efectiva es uno de los elementos más importantes de la inteligencia interpersonal, de nuestra capacidad para relacionarnos de manera efectiva con los demás. Porque cuando te comunicas bien,
te conectas de verdad con las personas que te rodean. Te conectas con tus clientes, con tus colaboradores, con tu familia. Eres capaz de transmitir tus ideas con claridad y de forma respetuosa. Y eso a medio plazo transforma tus relaciones y tu nivel de éxito. Ahora voy a darte 7 claves prácticas para transformar tu manera de comunicarte. Empieza a aplicarlas hoy mismo y vas a ver cómo tus resultados en tu vida y en tu trabajo pasan a otro nivel. En primer lugar, sal del piloto automático. Fíjate, esta recomendación puede parecerte un poco extraña y te preguntarás qué tiene que ver con la comunicación. Mira, la mayoría de la gente va por la vida con 1000 cosas distintas en la cabeza y no está verdaderamente presente en lo que hace y en lo que dice. Por eso nos relacionamos con los demás con poco cuidado, de manera automática, y pensamos poco y mal en qué queremos conseguir cuando nos relacionamos con otra persona. Y aunque no lo creas, la gente lo nota. Nota el automatismo en lo que decimos, nota que en realidad no estamos escuchando, y eso acaba perjudicando la comunicación y también la relación. Para comunicarte bien, sal de tu cabeza y presta atención a la persona. Solo de esa manera, cuando estás presente, tienes posibilidades de que esa interacción sirva para algo. La segunda clave para la comunicación efectiva es definir el propósito de tu mensaje, lo que quieres comunicar, porque eso condiciona todo lo demás. No es lo mismo comunicarte con un colaborador en tu negocio que resolver una diferencia con tu pareja o escuchar a un amigo que tiene un problema. Y esto es aplicable a todos los canales, no solo con las conversaciones en persona, sino también con las comunicaciones por email, por teléfono o con un chat. Piensa en lo que quieres decir y en qué quieres conseguir cuando lo dices. Y entonces encuentra las mejores palabras para transmitir ese mensaje de forma que la otra persona lo interprete bien. La tercera clave para desarrollar la comunicación efectiva es practicar la escucha activa. Mira, cuando alguien nos está hablando, muchas veces estamos más ocupados pensando en lo que vamos a decir a continuación, en nuestra respuesta, que en lo que la otra persona nos está diciendo. ¿No te ha pasado nunca? Estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro mensaje, que simplemente no escuchamos. Uno de los errores que cometemos es pensar que si no damos una respuesta rápida, la otra persona va a pensar que somos inseguros o que somos ignorantes. Pero es todo lo contrario. Cuando permaneces en silencio, mirando a la otra persona y escuchando con atención, no solo lo que está diciendo, sino también su postura, su tono, su emoción, vas a comprenderla mejor y esa persona va a sentirse más cómoda contigo y más segura también. La escucha activa incluye también el lenguaje corporal, tanto el tuyo como el de la otra persona. Asegúrate de que la miras a los ojos, espéjala, es decir, ajusta tu postura a la suya y verás cómo la conversación fluye mucho mejor. La cuarta clave para mejorar tu comunicación es ponerte en el lugar del otro. Pregúntate cosas como ¿desde qué lugar, desde qué perspectiva me está hablando esta persona? ¿Qué experiencias o qué vivencias tiene que puedan influir en su visión de la vida y en esta conversación? ¿O cuáles son sus valores? ¿Qué cosas le importan de verdad? Mira, dos personas pueden pasar por una misma situación y vivirla y sentirla de manera completamente diferente. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro muy importante que te recomiendo que leas, Stephen R. Covey describe muy bien este punto. El planteamiento es que si no entiendes el punto de vista de la otra persona, lo más probable es que esa persona tampoco te entienda a ti. Si quieres que tu comunicación funcione, tienes que comprender estas diferencias. Tienes que ser capaz de salir de tus propios zapatos para ponerte en los del otro. Las palabras más precisas, más concretas para hacerlo, porque muchas personas creen que extendiéndose innecesariamente o adornando mucho lo que dicen, transmiten un mensaje más interesante. Pero la verdad es que así su mensaje pierde fuerza y puede parecer incluso pedante. Como dice el refrán español, lo bueno si breve, 2 veces bueno. La sexta clave de una comunicación efectiva es asegurarte de que el contexto que os rodea es el correcto. Porque un sitio ruidoso o donde os estén interrumpiendo continuamente va a hacer imposible una buena comunicación.
Por eso, cuando vayas a tener una conversación importante, asegúrate con antelación de que estás en el lugar y en el momento adecuados para poder hablar sin distracciones. Esto es vital si quieres que salga algo positivo de esa comunicación. Y la séptima clave para comunicarte bien es confirmar la comprensión del mensaje, que es una de las herramientas de comunicación más poderosas que tienes a tu alcance. Confirmar. Porque por muy bien que creas que ha ido la comunicación, siempre existe la posibilidad de que la otra persona no te haya entendido o que tú no la hayas entendido a ella. Por eso, en una conversación importante, acostúmbrate a pedirle siempre a la otra persona que te diga lo que ha entendido. E igualmente, repítele tú lo que has entendido y pídele que te confirme si es correcto. De esta manera, los dos vais a salir de la conversación sabiendo exactamente lo que el otro quería decir y a qué acuerdos habéis llegado. En conclusión, la comunicación efectiva es uno de los grandes predictores del bienestar y del éxito. Tanto en tu vida como en tu trabajo, comunicarte bien va a ayudarte a tener relaciones más sanas y más efectivas. Empieza desde ahora mismo a aplicar estas claves y vas a notar cómo se transforman tus relaciones, tu nivel de influencia y tu impacto en el mundo. Y recuerda, déjame un comentario contándome qué te ha parecido el vídeo y suscríbete a mi canal de YouTube. Muy bien, nos suscribiremos después. Con esto finalizamos entonces el abordaje que teníamos programado para el día de hoy. A continuación entonces le cedo el espacio a la compañera Rinzi para que ella pueda hacer el poder pasar el listado de asistencia. Gracias. Sí. Solo recordarles en el chat ya está también el enlace del formulario para quienes todavía aún no lo han, se me fue por ahí, mi teclado, me excuso, ¿verdad? Porque mi teclado no funciona la H, aún no lo han llenado, entonces por favor que lo puedan revisar, ¿verdad? Gracias. Ok, gracias Lick. Buenos días a todos nuevamente, estimados, espero que todavía estén ahí en sintonía. Por favor, el que vaya escuchando su nombre me dice aquí estoy presente para pues saber de que realmente están aquí. Inicio. Blanca Melgar. Aquí estoy presente. Gracias. Carlos González. Carlos González. Tiene mala la computadora para poder comunicarse, pero aquí está. Ah, ok, gracias. Carlos Rivera. Ok. Cristian Matute. Presente. ¿Quién me habló ahorita? Cristian Matute. Ok, gracias. Cristian Reyes. ¿No? Cristina Gutiérrez. Dalia Consuelo Espinosa. Sí, sí está presente, solo que tiene mala su computadora. Dalia. Sí, dale. Ok, gracias. Daniel Chong. Edith Montoya. Presente. Gracias. Fanny Jiménez. Presente. Glady Portillo. ¿No? Gretel González. Presente. Héctor Rafael Alvarado. Presente. Heidi Pineda. Heidi Pineda. Hola. Irving Madrid. Presente. Jorge Mejía. Aquí estoy. Gracias. Jorge Ramírez. Está en reunión. ¿Está en reunión? Sí, está en reunión con don Gabriel. Ok. José Dubón. Presente. Ok. Jocelyn Vanessa Lemus. Presente. Leana Cruz. Mónica López. Presente. Rolando Sarceño.
Ronald Calvio. Ruth Matute. Vivian García. Presente. Wendy Patricia. No. Wilfredo Valerín. Presente, es Wilfredi. Ah, lo siento. Gracias. Wilfredo Zúñiga. Y Juliet Chinchilla. Presente, Wilfredo. Zúñiga. Hola. Wilfredo Zúñiga sí está. Sí, presente. Ok. Bueno, Muy bien, si hay alguien que no mencioné y que sí está en la sala. Yo, Gabriela Salas. Solo que yo me moví del grupo 2 al 1, entonces no sé si me puedes agregar a esta lista. Nombre. Gabriela Salas. No escucho. Gabriela Salas. Ok. ¿Alguien más que... Dígame. Cristian Reyes. ¿Alguien más que no haya mencionado y si está? Cristian Andy Reyes. Cristian Reyes sí está. Ok. A Gabriela ya la agregué al listado. No hay problema. Listo, gracias. A la orden. ¿Alguien más que esté en sala y no haya mencionado? Andy Reyes. David. Andy. Andy Reyes. Sí. Ok. Listo, Andy. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, pues agradecemos. Esta pues, sesión ya culminó. Muchísimas gracias por su participación y por su compromiso al estar aquí presentes el día de hoy. Y pues los esperamos para el próximo viernes, primeramente Dios. Aquí a todos y que muchísimas gracias y que pasen un lindo fin de semana. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias, igualmente. Gracias, saludos.